Bien, bien, bien. Qué bueno. Me imagino que con el tema de los ambulantes, pues ha estado durísimo, ¿no? Pues sí, fíjate que está muy complicada la situación. Mira, tenemos mucha preocupación porque el sector del comercio en la vía pública, pues hay mucha gente en situación de vulnerabilidad. Tenemos muchos adultos mayores, gente con diabetes, gente con enfermedades que ya nos han dicho los expertos que son como los principales en que, bueno, pues podrían perder la vida desgraciadamente si no se cuidan. Ujú. Pero tristemente quiero compartirte, Daniel, que bueno, el gobierno de la Ciudad de México no tomó en cuenta para nada ese sector. Claro, Y sí, eso, los ha estado relegando desde el inicio de la cuarentena y las restricciones por el tema del COVID-19. así es, y eso es lamentable, es duro, porque mira, esta pandemia de por sí nos tiene todos ya, a la gran mayoría, ya pasando los días, empiezas a tener un estrés porque tú sabes que la economía empieza a mermar y Ujú. eso, pues a todo el mundo lo pone en un alto estrés terrible. Y luego a Claro. este grupo del sector de comercio en la vía pública, Sí, ya. luego a Sí, este ahí grupo está. Sí, te del sector de escucho. la vía pública, ajá, a este sector del comercio en la vía pública, pues nadie lo considera importante, no le garantizan sus derechos humanos, violentan el derecho al trabajo para ese sector. Y luego un programa emergente que la jefa de gobierno solamente toma en cuenta a los microempresarios y con un crédito que pues lo van a devolver ellos en 4 meses. Nosotras estábamos solicitando el mismo trato igualitario, es decir, que la jefa de gobierno les diera un préstamo al sector del comercio en la vía pública, en el espacio público, y bueno, ellos fueran pagando, no quieren nada regalado. Es importante, sobre todo, tener a 1.300.000 personas que ejercen el Ujú. comercio en la vía pública de la Ciudad de México, pues en sus casas, pero tenemos que garantizarles que ellos van a tener cómo ir pasando, al menos tener una despensa en la mesa para que ellos tengan tranquilidad de poder resguardarse y poder vencer esta Claro. pandemia. Oye, Diana, el tema lo acaba de anunciar el gobierno federal, de que se va a alargar el tema de la sana distancia, el tema de las restricciones, y como lo mencionas, algunos micro y pequeños empresarios, dueños de negocios, comerciantes, pues ya se alertaron precisamente porque no hay ventas, la economía está parada y hay incertidumbre sobre los apoyos económicos que pueda dar no solamente el gobierno federal, sino también el capitalino, porque no saben para dónde va el asunto y pues esta cuarentena y las restricciones por el COVID se han extendido y el regreso va a ser escalonado. ¿Cuál sería entonces el llamado para cubrir estas necesidades y no se cierren y no se pierdan fuentes de empleos por toda la Ciudad de México? Claro, mira, yo creo que la jefa de gobierno tendría que generar una acción positiva de inclusión para todos los sectores, porque hoy por hoy los empresarios nos han reconocido, el sector del comercio ha hablado que se les tiene que reconocer y meterlos en los programas emergentes, cosa que el gobierno de la ciudad no ha hecho. Quiero compartirte que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, él los integró a un programa emergente al sector del comercio en la vía pública, pero Uh-huh. no ha habido respuesta, es decir, muchos comerciantes, yo me encargué de anunciar, de dar voz a todo esto para que se informaran muchos comerciantes que represento y muchos se dieron a la tarea pues, de apuntarse. Recordemos también que hay mucha gente que no sabe usar la computadora y Uh-huh. que tuvimos que las organizaciones pues abrir nuestras oficinas y poner claro con las medidas que nos decían los expertos de la salud, con la sana distancia, tapabocas, etcétera, poner unas computadoras para ayudarle a la gente a inscribirse en ese programa que dijo Andrés Manuel. Hasta la fecha, ni una sola llamada le han hecho a estos compañeros. Es decir, Uh-huh. no ha llegado la ayuda a ninguno de ellos. Estoy hablando que se registraron más de 600 personas en el caso que yo represento. Logramos incidir que se apuntaran 600 por redes sociales, porque Uh-huh. por vía internet, porque no habían oficinas abiertas ni nada, pero no les han avisado absolutamente nada. Entonces, creemos que es a modo o están simulando o nada más van a ser capital político para los de Morena, quien esté Uh-huh. en sus filas, pues entonces yo creo que ellos les van a dar la ayuda y eso es muy lamentable porque no son momentos para estar generando un capital político por encima de las vidas humanas. Eso creo que es lamentable y nefasto.
Y creo que la jefa de gobierno, por supuesto que va a tener que reforzar la economía de Claro. todos los sectores, tanto del micro como de los comerciantes, para que puedan subsistir y podamos darle frente a esta crisis económica que ya nos está empezando a pegar a muchos y que se va a venir más duro si esto lo alarga y si no hacen una acción económica importante para todos y todas. Oye, ¿cuántos empleos se podrían perder en caso de que pues obviamente los días transcurran, la venta siga siendo baja y no existe un apoyo por parte del gobierno para paliar los daños económicos que va a dejar pues esta pandemia? Pues mira, ahorita han anunciado que ya va casi 1 millón de desempleo en lo que va de esta pandemia. Piensan que van a llegar a los 2 millones y eso es muy lamentable. Es un riesgo tremendo. Por eso, cuando nosotras desde el año pasado impulsamos la ley Chambeando Ando, era urgente tener un marco jurídico, era importante tener certeza en la salud de una seguridad social, era importante tener un diagnóstico situacional, porque esto le hubiera permitido a la jefa de gobierno, con un diagnóstico, saber cuántos adultos mayores trabajan en el comercio en la vía pública, y ella pudo haber o podía haber hecho la ayuda directa a ese sector de los adultos mayores del comercio en la vía pública, o cuántas personas tenían alguna enfermedad que corría en riesgo su vida si contraían ellos este virus, el coronavirus. Y entonces ella hubiera tenido un diagnóstico en estos momentos en sus manos tan importante, y eso le hubiera permitido generar que más gente se hubiera resguardado o que duraran hasta que se levantara la pandemia, ¿no? Que estamos esperando que hoy se alarga y que eso es muy preocupante, es preocupante porque yo la verdad creo que no van a aguantar, no vamos a aguantar muchas y muchos. Por Está ejemplo, yo durísimo. también, claro, a mí me cerraron todos mis negocios y yo pues estoy hablando casi de 90 trabajadores que tengo que estar, Pagándoles, pues ¿no? ahora sí que pagándoles y ser consciente que quiero ser solidaria, pero va a llegar el día y el momento en que ya no voy Ya a no vas a poder, poder. siquiera porque no se está generando economía. Y entonces, en ese sentido, es muy delicado lo que está pasando. Y Claudia tiene que empezar una política económica de inversión muy importante para todas y para todos. Claro, oye, nada más, entonces, diputados y alcaldes y algunos otros sectores se han sumado, también han sido omisos, o cómo han visto el tema de los funcionarios a nivel Ciudad de México y en la alcaldía también, Cuauhtémoc, y en otras que se han desarrollado, sobre Bueno, todo el impacto económico. quiero decirte que los diputados han estado pues muy opacos. La verdad es que más sobre todo los de Morena, quiero decirte que han estado pues muy opacos, no han salido a hacer un pronunciamiento importante de solidaridad, se ponen a subir puntos de acuerdo nada más, Sin pero nada más sentido. están ellos para hacer leyes. Claro, ahorita de qué sirve, ellos deben de hacer leyes que en realidad impacten en la economía positiva de todos y de todos los mexicanos, ¿no? Y también recordarte que recuerda que el sector del comercio pagamos derecho de uso de piso y que las alcaldías en sus arcas, estamos hablando que tienen más de 300 millones de pesos que se generaron. La última estadística que se hizo, que fue por la Asamblea Legislativa en ese entonces, hoy Congreso de la Ciudad de México, Sí, por por la parte de... séptima. Ajá, exacto. Pidió información de cuántos comerciantes había en el Ciscobi. En ese entonces eran 105,000 en el 2015. Te estoy hablando del 2015. Ya de Y en hace ese 5 años. tiempo rebasábamos los 330,000 millones de pesos anuales. Fíjate nada más. ¿Qué ha pasado con ese Que dinero, no? que no se sabe dónde quedó y dónde sigue quedando, porque por supuesto después de 5 años y como se han venido las crisis económicas terribles y los despidos terribles, pues ha ido aumentando el tema del comercio en la vía pública. A pesar de que el INEGI habla que somos 1,300,000, somos menos del 10% que están registrados en ese programa. Sí. ¿No? Ahora, los alcaldes tienen dinero, tienen dinero de dónde poder ayudar a este sector, porque deben de agarrar de esos pagos que se hicieron del derecho de uso de piso. Recuerda que se pagan 800 a 1,000 pesos trimestrales. Entonces, si ellos tuvieran buena voluntad política, porque ese dinero ellos lo pueden asignar para lo que requiera su gobierno de la alcaldía. Oye, y por una emergencia sanitaria como ahorita, ¿no? ¿Mandé? Y como para una... Exacto. No. Exacto. Sin embargo, no ha sido así. Hoy por hoy las organizaciones somos que nos hemos activado
y pusimos el ejemplo. Yo creo que por eso, hoy por hoy, el alcalde Néstor Núñez va a invertir 40 millones. Esperemos que no sea tan tarde, porque si ya va a ser en los últimos días, cuando levanten la cuarentena, pues ya no va a servir de nada ese apoyo tan mínimo, porque es muy poquito lo que realmente va a apoyar a la alcaldía con 40 millones de pesos. Pues la verdad es que no sé para qué le va a alcanzar, pero bueno, trae buena intención y eso también hay que reconocerlo, pero si hubiera una voluntad política, echaría buena mano de una buena economía que hemos pagado el sector del comercio y ayudaría muy bien a este sector. Y por eso creo yo que los alcaldes no han volteado a ver esas arcas de lo que hemos pagado, o ya se lo gastarían, o qué pasaría. O dónde está el dinero, ¿no? Claro, ¿dónde está el dinero? Oye, Diana, nada más para terminar, pues, ¿cuál es el llamado que les harías a los comerciantes ambulantes, sobre todo a los trabajadores que dependen del día al día pues, de la actividad de esta ciudad y que hoy por hoy se la están viendo bastante dura y todavía faltan semanas para que termine pues este aislamiento por el tema del COVID-19? Pues mira, primero es tomar precaución con las medidas que los expertos nos han dicho para evitar el contagio, que es el saludo de distancia, el atender de distancia, el traer cubrebocas. Y bueno, pues ellos tendrían que tener contacto cuando cobran el dinero, lamentablemente, pero es tratar de buscar las medidas necesarias para protegernos, porque recordemos que en casa podemos tener adultos mayores o alguien que podamos contagiar y que a esa persona se le puede complicar. Lo que yo les recomiendo es que se cuiden mucho y que sigan lo que nos dicen los expertos de esta sana distancia, porque mucha gente no va a aguantar, Daniel, mucha gente va a salir a trabajar y que No hay de tomen las otra. medidas de precaución, porque o se mueren de hambre o se mueren por el virus, ¿no? Entonces, Híjole. desgraciadamente se escucha muy fuerte, muy duro, pero la gente tiene necesidad de trabajar y aún peor cuando un gobierno de izquierda, que es el de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que no los tomó en cuenta. Debería de agarrar el ejemplo del de Jalisco, que él inmediatamente Salió a hizo un decir. programa social y incluyó a todo el sector del comercio en la vía pública con un crédito, cosa que hubiera hecho la jefa de gobierno. Pero bueno, hoy por hoy los va a poner en un estado de vulnerabilidad, de riesgo. Completamente, ¿no? Completamente. Ella es este gobierno de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México es el culpable de que ese sector tenga que salir a las calles a trabajar porque no hay nada para ellos. Buenísimo. Oye, pues muchísimas gracias como siempre, Diana. Muchas gracias y saludos, que estés muy bien. Igual un abrazote, cuídate mucho. Bye. Claro.